hermanos y amigos, muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Les voy a invitar, mis hermanos, a que nos pongamos en pie por un momento, ¿sí? Y vamos a buscar, recuerden que tenemos una maravillosa caminata por el libro de Romanos, la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Roma, ¿sí? Y vamos a buscar en el capítulo 3, vamos a leer los versículos del 9 al 20. Hermanos, dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El Señor bendiga su santa y divina palabra. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias Señor, gracias por tu inmenso amor, por tu cuidado, por tu misericordia que la vemos en nuestras vidas, Señor, día a día. En este momento pedimos que tu Espíritu Santo sea con nosotros, Señor, guiando todas y cada una de las acciones que hagamos. Abre nuestra mente, nuestro corazón, danos entendimiento, Señor, para que realmente todo aquello que escuchamos de tu santa y divina palabra se vuelva realidad en la vida de cada uno de nosotros. Bendice pues este tiempo de predicación conforme a tu santa y divina voluntad. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos y amigos. Y vamos a titular la predicación de hoy, la realidad del pecado. La triste realidad del pecado. La inevitable realidad del pecado. Yo trataba de mirar varios, pero dije, no, es la realidad del pecado. Y es bueno saber que estamos haciendo esta caminata por la carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos. Y asimismo, mis hermanos y amigos, es bueno entender que el propósito de la carta de Romanos es mostrar la justicia de Dios. O sea, hay un sinnúmero de cosas que vamos a ver en los 16 capítulos de Romanos, pero está plasmada la justicia de Dios. Y estamos viendo en primera instancia, en los primeros capítulos, esa justicia necesitada por una realidad del ser humano, y es la culpabilidad del hombre. ¿Sí? Delante de Dios, que es santo, no puede haber pecado. Entonces es una justicia necesitada, y el Señor determina, esta es la realidad de los hechos, y se necesita, es esto, es la única forma que esa justicia puede ser suplida, puede ser garantizada, es única y exclusivamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso somos justificados de Dios, somos justificados delante de Dios, ojo, única y exclusivamente por la obra hecha por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay otra forma. Y eso es algo que el apóstol Pablo comienza diciéndole a una iglesia como Roma, que era una iglesia firme en su fe, pero que estaba rodeada de una cantidad de circunstancias propias de la ciudad que se podría decir más cosmopolita de la época, porque Roma era el epicentro de todo ese imperio en el momento de la historia. O sea, yo creo que pasaba todo lo que tenía que pasar en Roma. Es como si hoy pensáramos en una ciudad cosmopolita en nuestro país. Entonces todo pasa posiblemente en la ciudad de Bogotá, ¿sí? ¿Hay otras ciudades importantes? Sí.
pero Bogotá era la ciudad más importante. Eso era Roma en esa parte, en ese momento de la historia. Ahora, es bueno, mis hermanos, que hoy nos enfoquemos en algo. Y es que frente a lo que escuchamos o a lo que el Señor pone en nuestro corazón, hay tres etapas. Una es que frente a ese principio, valor o base fundamental, la persona, el individuo, tiene que tomar decisión. Tiene que tomar decisión. Y esa decisión lo lleva, sí o sí, a hacer una acción. Y esa acción tiene consecuencias. Dependiendo de su decisión y de la acción que usted tome, las consecuencias pueden ser buenas o pueden ser malas. O sea, dependiendo de su acción, el resultado puede ser para bendición o puede ser para maldición. ¿Sí? Y el Señor nos lo dice a través de la palabra, y el apóstol Pablo está mostrando un panorama tremendo, porque es como cuando le están subiendo de volumen al radio y uno está escuchando y entonces le suben un poquito más y uno dice, ¿cierto? Aquí el apóstol Pablo comienza en el capítulo 1, en el capítulo 2, y es como si le estuviera subiendo el volumen. Y la palabra de Dios nos muestra hoy, hermanos, miren, la cruda realidad del pecado. Y hay dos aspectos que vamos a mirar y a meditar en ellos hoy. Primero, es la condición del ser humano. O sea, la condición de la raza humana. No de unos sí y de otros no, del ser humano, en términos generales. La condición del ser humano. Y segundo, es el resultado de la ley establecida por Dios. Podríamos decir, el propósito de la ley establecida por Dios. ¿Sí? Hay un resultado definitivo. Y lo primero que miramos es la condición del ser humano. Y vamos a mirar varios versículos. En la pantalla vamos a ver inicialmente los versículos del 9 al 12. Pero miren, hermanos, cómo comienza el apóstol Pablo esta parte y dice, ¿qué pues? Comienza con una pregunta. Ojo, anteriormente el apóstol Pablo, en el inicio del capítulo 3 y lo que hemos visto anteriormente, que tuvimos la oportunidad con el hermano Juan Carlos hace 15 días, que habían dos situaciones, preguntas y respuestas. Entonces el apóstol Pablo preguntaba, ¿qué pues? Y entonces le venía la respuesta. Y es que se judío otra cosa, y había la respuesta. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo acá, ¿a quién le escribe la carta? A la iglesia, o sea, a nosotros. Y dice, ¿qué pues? Somos nosotros mejores que ellos. O sea, de lo que anteriormente ya ha hecho una exposición trágica, dramática, podríamos decir. Y a veces al interior de la iglesia cristiana, evangélica, muchas veces se dice y se piensa, no, es que nosotros somos mejores. Nosotros, mejor dicho, no nos falta sino la aureola aquí. Nos quitamos los tenis y salimos volando. Soy tan bueno que, mejor dicho, ¿dónde? Pasan y me tocan y vea, súper. No es sino que me hagan así. Pero, ¿cuál es la realidad? Que no es así. Y el apóstol Pablo se lo está diciendo acá a la iglesia. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, ojo, mire, ya estamos diciendo y ya hemos mirado que tanto los judíos, porque era la raza escogida por Dios, ¿para qué? Para depositar su palabra, el mensaje de salvación, pero definitivamente estaban afianzados en las obras y no estaban haciendo conforme a lo que el Señor les mandaba, y ninguno podía cumplir todo lo que decía la ley, o sea, equivocados estaban. Y les dice, ni judíos, ni gentiles, o sea, las personas paganas, ¿sí? Los impíos. Los gentiles eran los que no eran de la raza judía, no eran hebreos, no eran judíos, era el resto del pueblo. Cuando nosotros miramos, hermanos, el pueblo, nosotros somos católicos, cristianos, evangélicos, ¿sí?
Esa es nuestra naturaleza. Somos católicos, ¿por qué? Porque es la universalidad de la Iglesia de Cristo. Pero somos cristianos. No mezclamos nuestra identidad con idolatrías o cosas. Y somos evangélicos. ¿Por qué razón? Porque el Evangelio del Señor Jesucristo y su palabra es nuestra identidad. No nos dejamos perder por manuales diferentes a la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿hasta qué punto para una persona entonces la palabra de Dios se vuelve su manual de conducta y de vida espiritual? Porque si no lo es, entonces la persona va a estar perdida. Va a poder estar tomando unas decisiones basado en cosas que no son la verdad, sino en otras cosas. Y hay personas muy hábiles para mostrarles que verdades. Y las personas van tomando decisiones en base a lo que el otro dijo. Hermanos, no es lo que yo diga acá, es lo que ustedes vean en sus Biblias. Confronten. ¿Lo que está diciendo es bíblico o no? Porque lo que hacemos es exponer verdades bíblicas para poder tomar decisiones sabias. Entonces el apóstol comienza de una forma increíble confrontándolos. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Definitivamente no, de ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. O sea, hay algo muy importante, hermanos. Todos, absolutamente todos, nacemos en pecado. Eso hay que reconocerlo y recibirlo. Ojo, y tanto no creyentes como creyentes estamos sometidos al pecado. Lo que pasa es que el creyente no disfruta del pecado. Ahí se marca la diferencia. Diferente es aquella persona que no ha recibido al Señor Jesucristo, no tiene el Espíritu Santo de Dios y no hay esa confrontación con el pecado, entonces la persona disfruta del pecado. Ahí hay una gran diferencia. Y hay otros que definitivamente ni siquiera le quieren prestar atención a lo que dice la palabra. O sea, ahí sí que hay una situación crítica, delicada. Ahora, en los versículos 10, 11 y 12, el apóstol muestra algo que ya ese pueblo judío y ese pueblo cristiano de la época ya conocía, porque son palabras no que le hayan salido a él de su boca, sino que ya estaban escritas en el Antiguo Testamento. Y él va a rescatar de aquí en adelante una serie, hermanos, de aspectos reales, tanto en esa época como en la época de hoy. Y los invito a todos y cada uno de los que estamos hoy acá, hermanos, a que estemos pensando en nosotros mismos. O sea, que nos miremos hacia adentro, hacia cada uno de nosotros. Porque definitivamente no somos mejores que los demás. Y cada vez que leamos esto que vamos a ver, pensemos en que realmente cuando hacemos algo que no agrada a Dios, es pecado. Es la forma más práctica de identificar algo, de identificar el pecado. Si yo estoy haciendo algo que no agrada a Dios, es pecado. Ojo, así el mundo diga que está correcto. Así el mundo diga, eso está bien, hombre, no le pare bolas a eso. Por eso bobadita. No, es que vos sos muy dramático. Luis, que es que usted es muy exagerado, decían los niños. Luis, que es que vos sos muy radical, decía un amigo. Deja aunque sea una ventanita abierta. Y le digo yo, ¿cuál ventanita abierta? Yo simplemente estoy compartiendo lo que dice la palabra. Y la palabra de Dios te dice, esto y esto. Ya, vos verás que decidís. Pero si tienen que ser así, hermanos. Entonces, concienticémonos dentro de nosotros, de cada uno, que lo que no agrada a Dios es pecado. Y miren cómo comienza la palabra. Dice, como está escrito, versículo 10, no hay justo ni aún uno. Ojo, no hay justo ni aún uno. ¿Por qué razón? Porque las exigencias de Dios son exigencias de perfección, de integridad, de pureza. Y ningún ser humano puede cumplir esas exigencias de Dios. Ninguno. Por eso tuvo que venir el mismo Señor Jesucristo, el mismo Dios, a morir por todos y cada uno de nosotros. Porque el único perfecto es Él. Eso es un punto de partida. Y aquí el apóstol les está diciendo, como está escrito, o sea, no me lo estoy inventando, hay unas exigencias. Y no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Qué panorama tan triste, hermanos. ¿Es solamente de la época o es de hoy también? Ojo, no hay quien entienda. Hay un conocimiento, no hay una obediencia. ¿Qué significa? No entendió. Si la palabra de Dios dice que algo no se debe de hacer y yo lo hago a sabiendas de que la palabra de Dios lo dice, ¿hubo entendimiento? No hubo entendimiento. Entonces, ¿va a haber cambio? No va a haber cambio. Voy a seguir a un ritmo de vida conforme a mi voluntad. Me voy a estrellar, no voy a dar contra el mundo. Claro. Y lo mismo les pasaba a los personajes de esta época. Ojo, no hay quien busque a Dios. Es que si no hay esa necesidad de buscar a Dios, entonces la persona está sumergida en sus delitos y pecados. Y ahí no va a salir, es un muerto en vida. No hay quien busque a Dios. Versículo 12. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. Ojo, todos se desviaron. Dice en el libro de Salmos y decía el rey David, todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. ¿Qué es algo inútil? Algo que no sirve para nada. Muy triste que nosotros como seres humanos llegue un momento donde digan, es que usted no sirve ni para taco de escopeta. Mi mamá decía eso, vos no servís ni para taco de escopeta. ¿Qué pasó? O sea, ni para tener ni la piedra que tiene la puerta de la casa. Entonces uno decía, pero entonces ¿qué hago? No, es que tienen que moverse. Y acá el apóstol le dice, ojo, todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Miren, hermanos, esto es un panorama dramático. Yo no sé hasta qué punto sea desalentador. Porque realmente cuando uno mira es la realidad del pecado, pero es la condición humana. Y ahí es cuando uno empieza a caminar y a darse cuenta que necesitamos una ayuda divina, la ayuda de Dios. Y que la persona tiene que realmente nacer de nuevo. Porque esa condición que muestra el apóstol Pablo acá y nos muestra la palabra es una condición de culpabilidad y de pecado del hombre en ese momento, pero es la misma situación en la sociedad actual. Y cada día es más agresivo. Cada día las personas deberían estar buscando más de Dios, ¿o no? Pero hay un desgano, hay una pereza y se mantiene aparte. Se han hecho como inútiles, dice la palabra de Dios, y se han desviado. Y ya no han querido buscar de lo bueno. Y no hay ni siquiera uno. Hay ni siquiera uno. O sea, se podría decir que hay una situación real. Y es que hay una falta habitual de todo lo bueno. Hay una falta habitual de todo lo bueno. Y hay una abundancia habitual de todo lo malo. Hay una falta de lo bueno y hay una abundancia de lo malo. Entonces, como hay una abundancia de lo malo, se está volviendo paisaje y ya esa voz, ¿sí?, de exhortación, de amonestación, ya la persona no la escuche. Le decían, eso está mal, eso es pecado, pero la persona está tan ensimismada que ya no, que ya para dónde va, como la vaca loca, decía Carmen Miguel, ¿cierto? Cuando la vaca se desboca, entonces ya esa pan de baba, ya ahí no hay como atajarlo. Eso es una realidad alrededor del campo. Si ese animal se desbocó, ¿cómo lo frena? Pero es la triste condición. Por eso, hermanos, miren, hay unas decisiones tomadas por la raza humana. Y el apóstol Pablo nos los mostraba en los capítulos anteriores. En el capítulo 1 hay varias cosas que están resaltadas ya para siempre en mi Biblia. En el capítulo 1, versículo 18 dice, son decisiones y acciones de las personas. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia. La verdad es la ira de Dios. Es que no, el Señor no se enoja. No, el Señor sí se enoja, claro. La ira de Dios, total. Versículo 21.
pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, habiendo conocido a Dios. Hermanos, ¿cuántas veces alrededor de nuestras congregaciones las personas conocen, saben lo que dice la palabra de Dios? Muchos se conocen versículos de memoria, pero habiéndolo conocido, no le glorificaron como a Dios. Lo dan como cualquier cosa, sí, como un conocimiento adquirido. No, eso no es suficiente. No es suficiente. Versículo 23 del 1 dice: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Miren lo que hace el hombre. Y cambiaron la imagen de Dios, ¿sí? De imagen incorruptible que no se puede cambiar. Es que Dios es espíritu, lo vimos. ¿Y la cambiaron qué? Por imágenes. Entonces, ¿qué se volvieron? Idólatras. Ese es un mundo de idolatría perdido. Versículo 25: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Esas son las acciones que hace el ser humano. Cambian la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Versículo 28: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Claro, es que la persona no aprueba, como no aprobaron tener en cuenta a Dios. Muchas veces la vida del creyente escucha lo que le dice la palabra, pero dice: no, pero yo a eso no le voy a prestar atención. O sea, ¿qué está haciendo? No está aprobando tener en cuenta a Dios. No, es que yo a veces soy bueno. O sea, yo soy un hombre bueno que a veces hace cosas malas. Eso es un error. No es así. No aprobaron tener en cuenta a Dios. Ahora, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Quienes habiendo entendido, o sea, entendemos que los que practican un sinnúmero de cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermanos, miren, eso está en el capítulo 1. A uno le provoca devolverse. Ahora, ¿qué es lo que muestra el apóstol Pablo? Está mostrando que esa condición del ser humano es una condición desastrosa y que se necesita ayuda. Ahora, no conforme las personas con lo que hemos visto del 10 al 12, miren lo que hay del 13 en adelante, porque hay una condición de lo que la persona habla, de lo que el ser humano habla. Y miren los versículos 13 y 14 nos dice lo siguiente. Dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides, o sea, de serpientes, hay debajo de sus labios. Y de repente uno dice: esa no me toca a mí. No, hermanos, hay que mirar con conciencia. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. ¿Hasta qué punto nosotros en nuestro corazón albergamos la disponibilidad de engañar a otro? Sí, porque no hay un engaño chiquito y el engaño grande. No, el engaño es engaño delante de Dios. No hay un parámetro medio, no, este es menos malo o más malo. Veneno de áspides ahí debajo de sus labios. ¿Cuántas veces lo que sale de nuestra boca es como si fuera un veneno de una serpiente, con lo que estamos diciendo o hablando? ¿Sí? Por eso hay, como lo vimos en Santiago, seamos prontos ¿para qué? Para oír, y tardos para hablar. Pongamos a funcionar el cerebro antes de poner a funcionar la boca. Meditemos qué es lo que yo voy a decir. Ahora, si lo que voy a decir no edifica, mejor no lo diga. Si mis palabras antes de edificar están bajando ánimos o están, peor aún, tirando el nombre del Señor por el piso, hermano, no lo haga más, no lo haga. Y dice el 14: su boca está llena de maldición y de amargura. Entonces, que de nuestra boca, cuando hablamos, no haya ese sentimiento de amargura, sino de felicidad, hermanos, de saber que vamos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, de nuestra boca, ¿qué es lo que va a salir? Palabras de ánimo, de exhortación,
ánimo, porque es que tiene que ser así. No es que al caído cae. No, y entonces, y me estrella como cuando uno mata una cucaracha. Entonces, no, tiene que haber ese amor cristiano que nos identifica, pero acá el apóstol Pablo dice, ojo, no es solamente lo que hay allá, lo que ya vimos, de que no hay justo ni aún uno, sino que con sus palabras también están haciendo esto. Ahora, hay unas acciones con consecuencias, como lo acabamos de mirar. Y en los versículos 15 en adelante vive el panorama que muestra el apóstol Pablo. Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Los pies los llevan a uno, ¿a dónde? A donde uno le dice, llévame. Y entonces el derramar sangre es que entrar a una acción que le va a hacer daño a. Claro, había esa condición de muchas personas apartadas de la voluntad de Dios, pero hoy por hoy es lo mismo. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebrando y desventura en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Es que el que está alejado del Señor, su vida no es una vida de paz. De la única forma que hay paz en el ser humano es cuando entendemos que es a través de nuestro Señor Jesucristo que vamos a encontrar esa paz. No hay otra forma. Y en nuestra mente y en nuestro corazón, el Señor Jesucristo tiene que estar todos los días, no solamente el domingo. ¿O somos cristianos solamente los domingos? No. Somos cristianos todo el tiempo. Somos testimonio de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Entonces, miren, hermanos, que lo que pensamos, lo que hablamos, realmente sí demuestra de lo que somos nosotros. La sociedad está perdida, pero la condición del ser humano y de la raza humana es esa. Y llegamos a un versículo que es dramático, porque en cierta forma es la raíz del problema de la humanidad. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermanos, ¿qué le puede pasar a una persona que no tiene temor de Dios? ¿A qué está dispuesta una persona que no tiene temor de Dios? ¿Saben que hay un sinnúmero de preguntas que las personas hacen y dicen, pero ¿por qué pasa tal cosa? ¿Y por qué Dios permite esto o aquello? Y cuando miramos, es que la persona no tiene temor de Dios. Lo mismo le da 8 que 80. Se llena en su egoísmo, se llena en su misma naturaleza humana y sus acciones las hace totalmente contrarias a la ley establecida por Dios. A veces, en el caminar de la vida de un creyente, a veces queremos hacer lo mismo y no le queremos tener temor a Dios. Y entonces el Señor manda algo y la persona, no. Es importante congregarse, es muy importante. Es importante edificarse en la palabra de Dios, es muy importante. Es necesario orar, es muy importante. Tener nuestro devocional diario es fundamental. Si no lo hacemos, es porque estamos perdiéndole temor a Dios. Y le estamos dando cabida ¿a quién? A Satanás, para que se aproveche. Porque las dificultades, mis hermanos, no van a desaparecer. No se van a desaparecer. Y ahí es donde vemos la obra, hermanos, del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo de Dios el que nos convence, como dice en Juan 16:8, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y esa es la obra del Señor y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que cuando vamos caminando en esa condición general de la raza humana, el creyente está en capacidad, gracias a Dios, de identificar que es pecado. Inmediatamente, ¿sí?, hay que entrar en ese arrepentimiento, hay que reconocer delante de Dios, pedir perdón y confiar en su perdón, para poder estar como en paz con Dios. Porque donde hay pecado, no está Dios. Téngalo presente todos y cada uno de ustedes, hermanos. Por eso es que tenemos que estar a cuentas con Dios, así, al día. O sea, no acumule, no guarde, no tiene sentido. Hay que estar al día con el Señor. Por eso la esperanza del creyente, mis hermanos, es Cristo. No hay otra.
Es solamente nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que tiene el poder, nadie más lo tiene. ¿Poder para qué? Para perdonar, poder para sanar y poder para salvar. Este panorama que muestra el apóstol Pablo en estos versículos es desgarrador. Yo, durante todo el estudio de Romanos, llego a mi casa y le digo a Diana, soy de psicólogo. Pero inmediatamente digo, no, es que la vida con el Señor Jesucristo es otro cuento. ¿Qué tal que no fuera así? Por eso es irracional rechazar al Señor. Es ilógico rechazar al Señor Jesucristo, porque es la única esperanza para la humanidad perdida. Es la única, no hay otra. Ahora hay un segundo punto que nos muestra la Escritura, muy importante, y es el resultado de la ley, o sea, el propósito de la ley. ¿De qué ley? De esa ley establecida por Dios en su palabra, porque también hay una ley terrenal, pero la ley terrenal es imperfecta, porque cuando empezamos a mirar lo que hay alrededor del mundo y en lo que las personas se basan, es triste. La doctora Sandra Merkel, que es la primera ministra de Alemania, renunció hace poco, creo que fue la semana pasada. La primera ministra renunció y todo el país durante 6 minutos, hermanos, la aplaudieron a esta mujer. Todos los políticos, los empleados, las personas en sus casas, todo un país en forma unánime aplaudiendo a la doctora Sandra Merkel. Y entonces una periodista le preguntaba que por qué siempre andaba con la misma ropa. Y digo, lo que pasa es que yo soy empleada del gobierno, no una modelo. Doctora, ¿y en su casa alguien? Angela Merkel, perdón, me dice Diana, sí es Angela Merkel. Doctora, ¿y en su casa alguien le lava la loza? Digo, entre mi esposo y yo hacemos el trabajo. Y al finalizar, le preguntaron, doctora, ¿se va usted? ¿Ha dejado todo mi legado? Y dijo, desde el momento en que yo acepté al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, entendí que todo lo que yo hago, lo hago para agradarlo a Él. Yo quisiera esa señora de presidenta en Colombia. Yo veía ese enunciado y yo dije, Señor, es que qué maravilla encontrar personas temerosas de Dios y que van mirando y tomando en cuenta lo que el Señor nos manda. Aquí el apóstol Pablo está diciendo en los versículos 19 y 20, miren hermanos, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, o sea, la ley establecida por Dios, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo, no es una partecita, porque la justicia de Dios, como lo vimos en una predicación anterior, es para todos. Para todos, absolutamente para todos. Ahora, hay mandatos a considerar y a tomar en cuenta en la palabra de Dios para obedecer y respetar. Hay que hacerlo, claro, totalmente, porque la ley moral establecida por Dios es vigente y el creyente se vincula totalmente en lo que el Señor le manda a través de su palabra, en su testimonio y en su diario vivir. O sea, no puede ser simplemente aparte. Y Él se los está diciendo aquí a los judíos y a toda la iglesia. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. O sea, hermanos, entendamos, en nuestra naturaleza humana no podemos hacer absolutamente nada que nos justifique delante del Padre Celestial. Nada. Nada es nada. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es a través de la ley que se establece lo que nosotros podemos determinar. Eso es pecado, porque ya está establecido. ¿Pero establecido por quién? Por Dios. Y es revelado al creyente gracias a la acción dinámica del Espíritu Santo de Dios. Porque si no se tiene el Espíritu Santo, entonces la persona, muchas cosas pasan desapercibidas. Al pecado hay que llamarlo por su nombre, pecado. No se puede suavizar, no se puede maquillar, no se puede tener una careta. El hermano Juan Carlos, en una imagen anterior, es en la posterior, había puesto una eso.
eso. No, tenemos que ser como auténticos, reales, verdaderos. ¿Por qué? Porque si se está mostrando una máscara, entonces vení, ¿quién soy vos? ¿Yo con quién estoy hablando? Somos unánimes, hablamos el mismo idioma, somos idénticos o no, y ya la persona determinará. Pero camufladamente la persona no puede andar así, porque muchas veces la persona anda detrás de un propósito, y el fin no justifica los medios. Eso es un principio maquiavélico. Maquiavelo escribía, el fin justifica los medios. ¿Qué significaba eso? No importara lo que fuera a hacer con tal de alcanzar el propósito. Y resulta que la palabra de Dios no nos dice eso. Es totalmente contrario al principio que maneja medio mundo, porque medio mundo lee los principios filosóficos de ese personaje y se vuelve su razón de ser. Por eso la persona en su egocentrismo no le importa nada. Yo para donde voy, no tomo en cuenta entonces a mi esposo, lo que diga, no tomo en cuenta a mi esposo, no tomo en cuenta a mis hijos, los hijos no toman en cuenta a los padres. Muchas veces lo que se dice al interior de la iglesia para tomarlo en cuenta. Somos unidad, somos iglesia, y el Señor nos permite a todos edificarnos. Y alrededor de la obra del Señor, hermanos, todos y cada uno de nosotros somos útiles. No nos podemos convertir en inútiles. Es triste. Ahora, las personas a través de la obra del Señor es que son transformadas. ¿Sí? O sea, la persona podrá decir, hombre, es que yo ya no fumo. Qué bueno. No, es que yo ya no bebo, no robo, no digo mentiras, no vivo en adulterio o fornicación, renunciar a la idolatría. ¿Saben una cosa, hermanos? Todo eso es importante. Y lo que demuestra es la obra transformadora de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Pero ¿saben algo? Eso nos va a dar salvación. El único que nos puede dar la salvación es nuestro Señor Jesucristo y nadie más. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, o sea, el Padre, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y entonces ahí queda un espacio, decía, yo necesito una palabra de esperanza. Son necesarias las palabras de esperanza. Sí, porque debemos irnos para nuestra casa sabiendo que esa es la realidad del pecado, que es la realidad de la condición del ser humano, que es el resultado de la ley. Pero asimismo, en el mismo capítulo 3, versículos 23-24, que lo vamos a ver la próxima semana, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Eso es algo, hermanos, que todos y cada uno de los que hoy estamos acá debe de quedar plasmado, sellado, definido en nuestra mente y en nuestro corazón. Somos justificados delante de nuestro Padre Celestial, única y exclusivamente por nuestro Señor Jesucristo, por su muerte, porque vino por mí y murió en la cruz del Calvario para darme salvación, porque nadie más podría hacerlo, porque yo no podría hacerlo. No hay nada que a mí me puedan exigir para ser salvo. Nada, yo no puedo hacer nada. Lo único que tengo que hacer es caer rendido y humillado a la voluntad de Dios, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no sé si de repente usted hoy aún no ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero sí quiero decirle algo, mi amigo, que nos están visitando, o las personas que tradicionalmente están con nosotros. Al Señor Jesucristo se recibe una vez y para siempre. Y si usted aún hoy no ha recibido al Señor Jesucristo, yo le invito a que levante su mano, y estaremos orando por usted, para que el Señor sea poniendo en usted ese verdadero sentir y esa necesidad de alabarlo, de glorificarlo, de obedecerle. Hoy vamos a tener una bendición grande. Hay dos ordenanzas dadas por nuestro Señor Jesucristo. Una es el bautismo, y nuestra hermana Judith Castellano ha tomado la decisión
conocer a una mujer valiente que ha tenido que salir de su país, que ha tenido unas vivencias, que cuando ella cuenta, yo me quedo callado, y es porque a veces me quiero exponer como a llorar, a mí se me quieren salir las lágrimas, pero otras veces me dan como ganas de reírme. Pero doña Judy, con todo lo que le ha pasado a ella, porque a veces la gente dice, no es que la vida es más fácil para unos o para otros. Hermanos, lo que le ha tocado vivir a nuestra hermana Judy es complejo, pero la vemos fortalecida en el Señor. Los días jueves, hermanos, se nos manda prendidos para la casa. ¿Cierto, mi amor? Nos manda fortalecidos. Yo digo, Señor, qué señora tan fortalecida en el Señor. Y le damos gracias a Dios porque nos permite, cada vez que hacemos un discipulado con ustedes, cuando venimos de la fundación, nosotros venimos prendidos, comprometidos con el Señor, con más ganas, más ánimo de qué, de servirle, de alabarle, de glorificarle. Nosotros no tenemos tiempo de amarguras, ni de peleas, ni de discusiones con nada ni con nadie, hermanos. El Señor ha puesto una labor, una obra, y la pone en cada uno de sus hijos. Es de presentar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Entender que a través de Él es que esa realidad del pecado que rige la humanidad, el Señor tiene la solución y nos la da así, gratuitamente. No hay que pagar por ella, ahí es que tener esa fe. Nuestra hermana hoy se va a bautizar y para nosotros es una gran bendición, hermana, poder tenerla. Y así mismo vamos a celebrar la Santa Cena del Señor, donde estamos recordando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿saben algo? Es insensato rechazar al Señor. Es insensato no obedecerle al Señor. Es insensato no agradar al Señor. Téngalo presente en su vida, en su diario vivir, porque no hay más. No hay más. Así pues, mis hermanos, reconocemos nuestra condición de pecado. Debemos de reconocer nuestra condición de pecado y pidamos perdón. Pidámosle perdón ¿a quién? A Dios. Directamente en oración. Entienda que las obras, lo que nosotros hacemos, no salva a nadie. Absolutamente a nadie. Que somos testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Sí, porque a veces las personas, equivocadamente hay un sinnúmero de personas que dicen, yo ya recibí al Señor, yo ya soy salvo, vivo como se me pegue la gana, como se dice vulgarmente. Y no es así. No, hemos de dar cuentas a Dios, todos hemos de dar cuenta a Dios. Solo Cristo es el que nos puede salvar de la condenación eterna. Tengámoslo presente, ahí no hay más. Permanezca firme, fiel y constante en nuestro Señor Jesucristo hasta el final de la carrera, porque esto es una carrera, como dice el apóstol Pablo. He acabado la carrera, he caminado, y vamos a caminar ¿cómo? Chuecos o firmes, fieles o infieles, constantes o inconstantes. Cada persona tiene que mirar, tomar una decisión y hacer una acción, y que sea una acción sabia, sirviendo y alabando a nuestro Señor. Los voy a invitar a que nos pongamos en pie. Vamos a tener una palabra de oración para finalizar este tiempo de predicación y luego vamos a tener el tiempo de bautismo de nuestra hermana Judy. Oremos. Gracias, amantísimo Padre, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por venir a morir por mí en la cruz del Calvario, Señor, para poderme redimir, para darme vida, para salvarme de una condenación eterna, Señor. Gracias por darme esa salvación. Necesitamos, Señor, día a día estar en paz contigo, Señor. Pon en nuestro corazón, en nuestra mente, esa necesidad apremiante siempre de reconocer nuestro pecado y arrepentirnos y confesarlo delante de ti, Señor, porque tú eres el único que tiene ese poder para perdonarnos, para darnos salvación. Solamente tú lo puedes hacer y nadie más, Señor. Te pedimos pues perdón por nuestros pecados. Ayúdanos, guíanos, Señor, porque necesitamos ser guiados por ti. Y bendícenos conforme a tu santa y divina voluntad. En nuestra oración
En Cristo Jesús oramos.